de Tintín, para entendernos. Es una especie como de Tintín pasado por el filtro de David Lynch. Sería eso. El director David Lynch haciendo su propia versión de Tintín d'Hergé. Sería un poco la historia. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la que hoy vamos a pasar un rato ojeando un par de cómics de un autor que es indispensable. Es un autor de esos que es, fundamental para todo aquel aficionado al cómic, y es un tipo además con un legado, una obra importante, de un peso espectacular y un referente total, absoluto, de aquello que viene a llamarse algo así como el cómic alternativo, ¿no? Algunos lo llaman cómic indie también, cómic vanguardista, lo que sea. Digamos que vamos a estar viendo hoy un tipo de cómic, digamos, distinto al que hemos estado viendo en el canal últimamente, que tal vez hemos visto mucho superhéroe, algún manga por ahí suelto y demás. Hoy nos volcamos en otro tipo de cómic norteamericano, pero con un tipo de temáticas y de gustos completamente distintos, de la mano de un autor que es Charles Barnes. Charles Barnes es un nombre, como os decía antes, monstruosamente grande. O sea, es un nombre fundamental en el cómic, que ha hecho una obra, hizo una obra entre los 90 y los 2000 llamado Agujero Negro, Black Hole, muy famosa, muy famosa, que aquí veremos en algún momento en el canal, pero me gustaría poder dedicarle más tiempo. Digamos que este vídeo es tanto una introducción al autor como a esta trilogía, de la cual yo aquí solo tengo presentes 2 tomos. Charles Barnes es un autor de estos bastante interesantes porque pertenece a la generación de los 80. Es decir, es de la gente que está muy relacionada con Biblioteca Central. Estos tomos están, una vez más, están tomados de la Biblioteca Central de Santander. Un agradecimiento a ellos por tener este tipo de material al alcance de toda la gente que quiera leerlo gratuitamente, que está muy bien. Como os decía antes, Charles Barnes es un autor de los años 80, es decir, él pertenece un poco a esta época de autores muy relacionados con el punk rock y con las escenas alternativas de ese momento, y de hecho él trabajó con la revista Raw, que es una de las revistas más famosas de esa época, en la cual pues publicaba gente de tipo Peter Buck, por ejemplo, al cual también le veremos aquí. No sé, era una revista como muy característica de este tipo de cómic independiente alternativo, que huía un poco de las aventuras de superhéroes, huía un poco del clásico cómic y se lanzaba a un tipo de producto distinto, ¿no? Después también trabajó con el fanzine de Sub Pop. Sub Pop es el sello discográfico, esto es muy simbólico, el sello discográfico que publicó a Nirvana en su primera época. O sea, eso es para que lo ubiquéis históricamente. Hablamos de esta época del grunge, del punk rock, de los primeros años 90, finales de los 80. Esa época de un vanguardismo con un punto oscuro, con un punto negativo. Realmente, porque eso es lo que había en esa época. Había como una onda de negatividad bastante bestia, ¿no? Y bueno, digamos que este tipo de autor es el que hace mucho en su primera época historias cortas. Hace un montón de historias cortas que posteriormente serían recopiladas. Y como os he dicho antes, acabaría empezando, creo que en 1993 o 94 o algo así, Agujero Negro, Black Hole, que se tiraría prácticamente 10 años haciéndolo hasta terminar en 2004. Y esa obra pues ya le pasó de ser un autor muy respetado dentro de círculos relativamente, ¿cómo llamarlo?, entendidos de cómic, va a ser un autor universal, traducido a un montón de idiomas, aclamado por muchísima gente, muy influyente a nivel tanto como dibujante como guionista, ¿no? Es un autor, ya os digo, con muchísimo legado, y la obra que estamos viendo ahora, estos 2 tomos de los cuales que ya os he dicho que pertenecen a una trilogía, están publicados en una época más de madurez para él. Estos están publicados en los 2010, entre 2010 y 2004. No tiene nombre oficial que yo sepa la trilogía. Digamos que su particularidad es que está publicado en tomos que tienen un formato así como muy europeo. Recuerda mucho al tipo de álbum franco-belga, ¿no? Y tal. El rollo este de cómic europeo tipo Tintín y tipo Se Nota, que tiene este tono, que está muy chulo. Y el primer volumen se llamaba Tóxico. Aquí fue traducido como Tóxico. En Estados Unidos era algo así como Exit Out o algo así. Tenía un nombre bastante extraño. Tóxico yo creo que suena bastante bien. Este es el segundo número, La Colmena, y este es el tercero, Cráneo de Azúcar. Como siempre, no os voy a hacer un spoiler de la historia, porque en este caso además os estaría destrozando realmente a aquellos que queréis leer el tomo, pero sí vamos a utilizarlo como una pequeña introducción al estilo de Barnes, ¿de acuerdo? Que es un estilo muy personal. O sea, Charles Barnes es un autor que solamente hay uno. Es uno de esos que solamente hay un autor, de la misma manera que solamente hay un
pues un Peter Buck, por ejemplo, también, o solamente hay, vamos, estos autores que son fundamentales, un Robert Crumb también, por ejemplo, ¿no? Vale, vamos a ir ojeando y ahora sí os voy contando porque antes os he ojeado páginas de una manera un poco random. La gracia que tiene esta obra, voy a adelantar un poquillo, ¿vale? Para poder mostraroslo. Es que nos muestra, por un lado, el estilo Charles Vance puro y duro. Es decir, que es este estilo, me voy a intentar acercar al máximo para que se vea bien. Es este estilo de ilustración muy limpio, muy limpio, pero con estas líneas que resultan extrañas. O sea, utiliza estas líneas como angulosas de tinta, muchísimos contrastes, utiliza un montón de tinta negra. Y con esto genera una sensación bastante extraña. Es como tranquilo, pero al mismo tiempo te hace sentir que hay cosas sucediendo, ¿no? Que es algo también pues que tenían otros autores de la época. Esto es muy auténtico de Independencia de principios de los 90. Además ves estos personajes que están como circulando por las escenas, que, no sé, da la sensación de estar un poco perdidos. Siempre ha sido mucho la sensación que ha generado él. También en sus temáticas se aprecia mucho que es un tío que, digamos, que trabaja mucho sobre las inquietudes juveniles y adolescentes, sobre el concepto de la juventud, ¿no? Como un estado transitorio de la vida, en el cual pues casi todo es incertidumbre y hay una cierta oscuridad en esa inocencia y en esa búsqueda de uno mismo. Hay una especie como de oscuridad, ¿no? Lo que os decía, como de ahí donde no conoces, ahí donde se siembran las dudas, es donde nace pues una mezcla, ¿no? De las aspiraciones, las ambiciones. Es muy psicológico. Realmente sé que me estás quedando un vídeo muy abstracto, pero es bastante difícil de definir. Otra cosa particular que tiene este autor es que él es muy de su época, para entendernos. Incluso aunque esté hecho en los 2010 esta obra, refleja el tipo de juventud a la cual él perteneció, o por lo menos él tuvo acceso. Es decir, es el tipo de juventud que tendría la gente de los 80 y los 90. Pues aquí hablamos de, yo qué sé, los grupos de música, el rollo del punk, el rollo de la gente que publica discos, el rollo de la gente que tiene aspiraciones artísticas, el rollo de, no sé, pensar en los términos de cómo era la independencia musical de esa época y demás, ¿no? Ahí también tiene un puntillo de, no sé, de reflejo histórico, ¿no? De cómo era, pues no sé, la juventud americana de este tipo de círculos sociales, que tiene mucha gracia. Y ahora viene un poco la segunda parte de la gracia que tiene esta trilogía. Lo que hace aquí, que es un poco la innovación que por así decirlo presenta, es que hace como una especie de historia que funciona a dos niveles. O sea, por una parte tenemos una historia clásica que es puro y duro Charles Barnes, con sus personajes inquietantes, con este protagonista que se disfraza de una especie de Tintín punky. Y por otro lado, yendo un poco en consonancia con el tipo de publicación que es, más europeo, nos presenta una historia que funciona en paralelo con una especie como de línea europea, que es un tipo de línea que él en otras obras que ha hecho, tipo Big Baby, por ejemplo, ya las había desarrollado. Digamos que él aquí juega mucho con sus dos grafismos, ¿no? El grafismo de este estilo más esquemático, mucho más europeo, mucho más inocente, también con viñetas muchísimo más, si os fijáis, es un esquema de viñetas súper clásico, aventura pues muy... aventura pues por lo menos en cuanto a su ritmo y su estructura muy clásica, ¿no? Muy clásico europeo, se entiende. Muy de Tintín, para entendernos. Es una especie como de Tintín pasado por el filtro de David Lynch. Sería eso. El director David Lynch haciendo su propia versión de Tintín d'Hergé. Sería un poco la historia, ¿no? Entonces él juega un poco a esta historia que se va contando en dos planos de realidad. Un plano mucho más surrealista, como os decía, con este Tintín oscuro y enfermizo. Y por otra parte, esta historia de jóvenes confusos que se están buscando a sí mismos, de personalidades que no terminan de saber muy bien si van para adelante o para atrás, pero ya en un término más realista. Y aquí ya pues se nos muestran escenas que son prácticamente álbumes de fotos de la juventud de cualquiera, ¿no? Son álbumes de fotos, pues las primeras parejas, la aspiración de conocer a esa persona que tiene unos gustos similares a los tuyos, ese rollo que tenía mucho esto es generación X a tope, este rollo artístico oscuro, también macabro, con estos rollos así. Esto es generación X a tope, esa generación que a base de aburrirse tantísimo acabó conectando con este tipo de gustos, ¿no? Y con este rollo tan deprimente que realmente grupos tipo Nirvana, los Pixies o ese tipo de historias, ese tipo de grupos lo reflejaba perfectamente. O sea, y Charles Barnes, digamos que se nutre muchísimo de este tipo de estética y la desarrolla con su estilo de dibujo, que ya os digo, es un estilo de dibujo simplista, pero que a nadie le sale como a Charles Barnes. Es decir, tú te puedes encontrar un imitador perfecto de Charles Barnes y aún así sigues distinguiendo que no es él.
Porque es un dibujante que tiene algo que hace que sus dibujos sean muy sintéticos y funcionan increíble. La ambientación que tiene una historia de Charles Burns no la tiene nadie más. Es una ambientación que él consigue, es un punto de oscuridad, un gusto por lo surrealista y por lo macabro. Además, lo gracioso que tiene también sus historias es que te encuentras cosas turbias, te encuentras cosas bastante oscuras, pero él las hace convivir de forma pacífica. Es decir, tú en una historia, por ejemplo, te encuentras un monstruo con unos dientes enormes y tu lógica es pensar que esos dientes van a ser para morder a alguien o para amenazar, ¿no? Él generalmente, y en paralelo un poco más con el director David Lynch también, lo que hace mucho en sus historias es presentarte cosas turbias, presentarte cosas que dan muy mal rollo, pero que coexisten igual pues en conversaciones con los personajes o todo. Por ejemplo, esta secuencia, nos encontramos estos monstruos que son así como muy chungos, pero en realidad es una situación de conversación, todo coexiste, ¿vale? En este caso es en el mundo surrealista este que estábamos viendo. Como otra novedad, y así ya os enseño también el segundo álbum que tenemos aquí, como otra novedad que presentaban estos álbumes, aparte de este formato, que a mí me gusta, la verdad es que me gusta muchísimo este formato de álbum separado, como otra novedad está el tema del color, que claro, no hemos hablado mucho de ello. Hasta aquí prácticamente toda la obra de Charles Burns está dibujada en blanco y negro absoluto, un blanco y negro bestial, que le da muchísima más potencia, digamos, a esta parte oscura, ¿no? A esta parte inquietante de la obra suya. Pero aquí, al darle este rollo de colores planos, además es un tipo de color que creo que le funciona genial, le da un puntillo más de contraste y también le da un puntillo más, no sé cómo decirlo, más cómodo. Hace que tú como lector estés más cómodo al leértelo y realmente sí que genera una sensación más similar a leer un cómic europeo, ¿no? Creo que es una cierta novedad que funcionó bien en Agujero Negro, en Black Hole, que ya veremos ese cómic, ya os digo, en algún momento. Solo que me gustaría dedicarle un vídeo largo porque ese cómic es un cómic que de verdad lo merece. A diferencia, como os decía, Black Hole está en blanco y negro y es una historia ominosa, absolutamente oscura, atmosférica. Aquí, sin embargo, con los colores consigue que la historia sea más cercana, pese a que lo que te está contando, por un lado, está lleno de surrealismos mal rolleros, que finalmente, eso sí, por ir contándoos un poco la historia de que va, sí van tomando forma, van mostrándose. En realidad te vas dando cuenta de que, un poco a diferencia también del cine de David Lynch, las cosas raras finalmente sí que tienen un significado, y de hecho es un significado que te va explicando todos aquellos detalles que la historia principal, la historia dibujada con un dibujo entre comillas más realista, no te está contando, ¿no? Además, otra cosa que está muy bien es que es una historia que se cuenta con muy pocos personajes y todo responde a la relación que tienen entre ellos y a cómo el paso del tiempo va afectándoles, ¿no? Aquí, por ejemplo, mira, esta viñeta es muy simbólica, en la cual nos encontramos al chico con esta máscara. A ver, aquí voy a hacer un poquito de spoiler, ¿vale? A modo de explicación. Por ejemplo, situación Charles Burns. Este chico que nos encontramos aquí es el protagonista, que tiene una máscara que representa una especie de personaje de Tintín, una especie de versión de Tintín Punky, ¿no? Entonces, nuestro personaje, nuestro protagonista, es un aspirante artista, es el típico dibujante de bellas artes, ¿vale? Masturbatorio a tope, con su rollo artístico y con su rollo filosófico, que en los conciertos de punk rock se pone la máscara de este personaje de Línea Limpia y se pone a recitar poesía yonki, ¿vale? Para entendernos. O sea, es ese tipo de juventud pretenciosa, artística, oscura, generación X a muerte. Pues ese es exactamente el tipo de rollo que nos vamos a encontrar en esta historia. Y en paralelo, digamos que, pues como siempre, va a haber el tema de las parejas, las chicas, la chica ideal, las historias malditas, el malditismo también, ¿no? La gente con problemas. Claro, también es muy, muy llamativo que siempre lo que estamos viendo es años 80, 90, incluso algo 70 podría ser, pero ese tipo de generaciones, pero siempre muy Estados Unidos. Estas son escenas, pues no sé exactamente qué zona de Estados Unidos sería, desde luego California no. Te puedes imaginar, pues eso, un Seattle, un Washington o algo así. Se nota que es Estados Unidos, que son los problemas que tiene la gente de clase media estadounidense y en este periodo personal, que es un periodo pues muy complejo, ¿no? Y eso es lo que Charles Burns hace particularmente bien. O sea, conseguir darle forma a estos sentimientos tan negativos o tan... no exactamente negativos, es que serían ciertos, ¿no? Estos sentimientos inciertos con respecto al futuro que se tiene cuando estás entre los... ¿qué? ¿Entre los 18 y los 25?
20 y pocos, esta especie de sensación de que el futuro está sucediendo ya, ¿no? Pero no lo entiendo en absoluto, no entiendo lo que está sucediendo, apenas tengo práctica en las relaciones personales, apenas entiendo la connotación que van a tener mis decisiones. Pues todo eso, todos esos sentimientos tan difíciles de definir, pero que tanto nos empujan, ¿no? Y que tanto peso tienen en nuestra cabeza, Barnes es buenísimo dándoles forma. Es muy bueno con los diálogos, que son muy realistas todos. Él sabe cuándo meterte detalles exagerados y cuándo meterte detalles más realistas. Y la ambientación y los personajes, pues como siempre, fantásticos. Esta obra absolutamente recomendable, ¿eh? Es posiblemente lo más legible que yo he visto de Barnes, a pesar de que no es un autor difícil de leer, pero sí que es un tío que, digamos que el tipo de información que mete en sus obras hace que sean bastante desasosegantes, eso sí. Pero lo dicho, es una obra de madurez. Si Agujero Negro es una obra de plenitud, digamos, en cuanto a que se ve que el autor está experimentando y está lleno de energías y de ideas y las desparrama, esta es una obra de madurez. El tío sabe la historia que quiere contar, que tampoco es la historia más sofisticada de la historia en absoluto, ¿eh? Pero en cuanto a la forma y los recursos que utiliza para contarlo, es una obra muy buena, muy buena. Desde luego yo diría que Agujero Negro es absolutamente imprescindible para un aficionado al cómic. Esta trilogía yo diría que es recomendable, muy recomendable. Y desde luego como manera de acercarse a Charles Barnes, pues magnífica, la mejor posible. Volveremos con Charles Barnes, con más obras. Me gustaría hacer Agujero Negro, pero ya os digo que es una obra un poco compleja, entonces ya veremos si no vemos alguna obra más corta antes. Espero que os haya gustado. Como siempre, si me he dejado cosas por decir, si no me he dejado, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, lo que se os ocurra, ponedmelo en comentarios y seguimos viendo cosas. Y volveremos en un futuro con más cómics, lo que no sé si serán tan desasosegantes como este, porque de verdad que Barnes es mucho Barnes. Amigos, pasadlo bien y nos vemos pronto en otro vídeo. Un abrazo.